Imaginemos la típica mañana, un atasco monumental, el reloj en contra y esa carrera contra reloj para llegar a tiempo a la clínica para sacarnos sangre. ¿Nos suena familiar? Bueno, bienvenidos a este análisis, donde vamos a explorar cómo nuestro propio ritmo de vida, ese estrés del día a día, puede llegar a engañarle la partida a la mismísima ciencia médica. ¿Empezamos? Vale, vamos de lleno con esto. La pregunta del millón es, ¿pueden las emociones alterar una prueba médica? Solemos pensar en los análisis de laboratorio como una fotografía exacta y puramente física de nuestra salud. Damos por hecho que el resultado será infalible si hacemos las cosas bien, pero la respuesta a esta pregunta, y esto es fascinante, es un rotundo sí. Vamos a ver por qué ocurre esto. Para entender cómo pasa esto, tenemos que fijarnos en cómo reacciona el organismo ante lo que percibe como amenazas. Cuando nos enfrentamos a situaciones de tensión prolongada, el cuerpo entra directamente en modo de alerta. Las glándulas suprarrenales abren las compuertas y liberan una cascada brutal de hormonas, principalmente cortisol y adrenalina. Pero aquí está la trampa, el gran dilema biológico. Nuestro sistema ancestral de supervivencia no está diseñado para distinguir entre la amenaza real de un depredador persiguiéndonos y la tensión emocional de llegar tarde al trabajo. Para nuestras células, el peligro es sencillamente peligro, sin matices. Entonces, el punto clave aquí es cómo estas reacciones químicas tan inmediatas logran distorsionar unos resultados de laboratorio que sobre el papel deberían ser tremendamente estables. Fijaos, un cortisol por las nubes puede provocar que la glucosa en sangre se dispare. El cuerpo busca dar una inyección de energía rápida para salir corriendo de ese peligro, y lo hace incluso si hemos respetado el ayuno a rajatabla. Pero no acaba ahí la cosa. Esa tensión también altera el perfil lipídico, subiendo triglicéridos y colesterol, provoca unas fluctuaciones bestiales en la presión arterial y, por si fuera poco, prepara el cuerpo para posibles heridas aumentando la coagulación de la sangre. En resumen, ir al laboratorio después de unos días de ansiedad extrema puede darnos valores totalmente fuera de rango, sin que haya ninguna enfermedad real detrás. Para ver el impacto real de toda esta cascada química, hagamos un poco de zoom. Viajemos al mundo microscópico de nuestra sangre para centrarnos en el sistema inmunológico. Y aquí es donde entran en escena los leucocitos, lo que todos conocemos coloquialmente como glóbulos blancos. Se producen ahí, en el tejido esponjoso del interior de nuestros huesos, la médula ósea, y son literalmente nuestro ejército celular. Su misión principal es patrullar sin descanso, identificar y neutralizar a cualquier intruso, ya sean bacterias o virus. Es un sistema de defensa espectacular y súper dinámico. Ahora, lo que resulta verdaderamente fascinante de esta composición es ver las diferentes divisiones de este ejército celular, porque no todos los leucocitos son iguales. Los neutrófilos son la inmensa mayoría, seguidos de cerca por los linfocitos, y ya en menor medida tenemos a los monocitos, eosinófilos y basófilos. Toda esta proporción se mantiene en un equilibrio increíblemente delicado. Pero de nuevo, la ansiedad entra en juego. Ese pico de cortisol y adrenalina que mencionábamos antes no solo altera la glucosa, también puede sacudir a los glóbulos blancos. La pura tensión emocional es capaz de provocar un ligero aumento en el total de leucocitos y alterar esta proporción exacta. El resultado, que en el papel del laboratorio parezca que hay una infección leve, cuando en realidad solo hay un nivel de estrés por las nubes. Y si seguimos tirando de esta analogía militar, podemos ver clarísimamente cuál es la misión de cada rama. Esto nos ayuda un montón a entender qué es lo que ven los médicos cuando miran estas células. Los neutrófilos son la infantería pura y dura, la primera línea de respuesta rápida contra bacterias y hongos. Luego están los linfocitos, que serían las fuerzas de operaciones especiales, totalmente enfocados en virus y en crear anticuerpos con memoria. Los monocitos son el equipo de limpieza pesada, encargados de comerse patógenos y células muertas. Los eosinófilos son los especialistas en el combate contra parásitos. Y finalmente, los basófilos son los que manejan la guerra química liberando histamina cuando tenemos reacciones alérgicas. Vamos a avanzar y ver cómo encaja todo esto en la práctica médica del día a día. Si echamos un vistazo a las tablas de referencia, como las del Sistema de Información de Exámenes, el SINFEX, lo primerísimo que salta a la vista es que los números base de nuestro ejército inmunológico no son fijos, evolucionan de forma natural desde que somos bebés hasta que llegamos a adultos. Un recién nacido, por ejemplo, tiene unos rangos totales de leucocitos que no se parecen en nada a los de un adulto. Entender esta evolución con la edad es vital para que un profesional sepa distinguir si una alteración es algo natural de la etapa vital o si viene provocada por un factor externo, como nuestro archienemigo, el estrés crónico. Y esto ilustra a la perfección por qué los especialistas de laboratorio no se quedan solo con un número absoluto, van mucho más allá y analizan los porcentajes, lo que se conoce como fórmula leucocitaria. Si un paciente llega a la clínica con un agobio monumental encima, los médicos pueden notar que la proporción entre neutrófilos y linfocitos está totalmente alterada respecto a los valores normales.
Manejar al dedillo estos rangos de referencia permite a los clínicos hacer magia. Detectan anomalías que están ocultas y saben distinguir perfectamente si el sistema inmunológico está luchando contra una amenaza real o si simplemente está sufriendo la tensión nerviosa de la vida moderna. Sin embargo, hay umbrales clínicos donde ya no podemos echarle la culpa al ritmo de vida, y entramos directamente en territorio de alerta roja, 50.000. Quedaos con esa cifra. Es un valor de alerta ineludible por exceso, lo que en medicina se conoce como leucocitosis extrema. Cuando el recuento supera los 50.000 leucocitos por microlitro de sangre y sobre todo si al mirar por el microscopio aparecen blastos, que son glóbulos blancos inmaduros, los médicos descartan la ansiedad de un plumazo. Estos valores tan críticos son las banderas rojas para diagnosticar patologías severas de la sangre como las leucemias agudas, donde la médula ósea ha perdido el control y produce células de forma totalmente desordenada. Y justo en el extremo opuesto a esos picos gigantescos tenemos otra condición súper importante llamada leucopenia. Si la leucocitosis extrema era un ejército descontrolado, la leucopenia es tristemente un ejército diezmado. Hablamos de una caída anormal en el recuento de glóbulos blancos, lo que deja al organismo sin sus defensas principales. Y no, esto no lo causa un ataque de nervios en el tráfico. La leucopenia suele venir de infecciones virales muy fuertes, enfermedades autoinmunes o problemas serios en la propia médula ósea. Al final, conocer ambos extremos nos demuestra por qué es tan crucial que una analítica no llegue contaminada por factores externos que podríamos haber evitado. Sabiendo todo el caos que podemos liar por dentro, alejémonos un poco de la visión microscópica y volvamos a la sala de espera de la clínica. Si queremos que la ciencia diagnóstica funcione con la máxima precisión, preparar el cuerpo es solo la mitad del trabajo. Tenemos que preparar también la mente. Para que un diagnóstico sea totalmente fiable, hay que dormir bien la noche anterior, porque no descansar dispara el cortisol desde primerísima hora. Hay que cumplir con el ayuno físico prescrito, por supuesto, pero por encima de todo tenemos que practicar lo que podríamos llamar el reposo emocional. Es decir, evitar a toda costa los sofocones o tensiones intensas justo antes de que nos saquen sangre. Así de claro, ir tranquilos a un análisis es tan importante a nivel clínico como ir en ayunas. Cerramos este análisis con esta frase que es oro puro, sacada directamente de la literatura médica. El cuerpo no distingue entre el estrés emocional y el físico. Ambos generan reacciones químicas medibles. Es toda una cura de humildad biológica. Cuidar nuestra salud mental no es solo una cuestión de relajarnos o sentirnos bien. Es un pilar absoluto para que nuestros marcadores biológicos cuenten la verdad sobre nuestro estado físico. Y esto nos deja con una pregunta bastante potente para llevarnos a casa. Si nuestras emociones tienen el poder de reescribir nuestra propia química sanguínea de una forma tan bestia, ¿no va siendo hora de que nos replanteemos cómo gestionamos nuestro día a día para lograr una salud verdaderamente integral? Desde luego es algo que da muchísimo que pensar.